Saludos a todos y bienvenidos a este video en donde voy a hablar acerca del metabolismo, su finalidad, en qué se divide y cuáles son las fases que comprenden al catabolismo. Y bien, para empezar entonces veremos qué es el metabolismo. El metabolismo, en pocas palabras, es el conjunto de todas las reacciones químicas que están catalizadas por enzimas y ocurren en las células. Esto permite el intercambio de materia y energía entre la célula y el entorno, lo cual a su vez ayuda a que las células puedan mantener a sus estructuras y cumplir todas las funciones vitales que necesitan. Ahora, de forma general, ¿cuál es la finalidad de este metabolismo? Se divide en 4 principales. Primero se encuentra la obtención de energía, la cual puede ser a partir de la luz solar, como es en el caso de las plantas, o a partir de la transformación de compuestos ricos en nutrientes, como es en el caso de los animales. Segundo, está transformar las macromoléculas nutrientes a partir de sus precursores. Tercero, a partir de esta degradación se vuelve a obtener ahora ya lo que son las macromoléculas, que son los ácidos nucleicos, las proteínas, entre otros. Y finalmente se encuentra la degradación, que es el catabolismo, o también la formación, como es el anabolismo, de estos compuestos que serán útiles para el organismo. Cabe recalcar que hay un término importante que se menciona dentro de metabolismo y son las rutas o vías metabólicas, que son las distintas reacciones químicas que se llevan a cabo y que tienen una sola función. Entonces a eso se le llamarían las rutas metabólicas y aquellos que intervienen aquí serían los metabolitos. Ahora también en el metabolismo existen enzimas para cada tipo de función y su formación, especializadas para cada sustrato. Por otra parte se encuentran los tipos de metabolismo, en donde tenemos por un lado al metabolismo autótrofo y por el otro lado al metabolismo heterótrofo. En cuanto al metabolismo autótrofo, esto se incluye a los organismos autótrofos, que son aquellos que fabrican su propio alimento. Es decir, que se nutren a partir de materia inorgánica y a partir de reacciones anabólicas la transportan en materia orgánica, en donde su fuente de carbono es el CO2. Estos a su vez se dividen en quimiosintéticos, ¿sí? Utilizan energía de química ATP, en donde proviene de reacciones inorgánicas, o también puede ser fotosintético si su fuente de energía es la luz lumínica, que la obtienen a partir de la fotosíntesis. Entonces, en el otro tipo de metabolismo teníamos el metabolismo heterótrofo, que incluye a los organismos heterótrofos, que son aquellos que no fabrican su propio alimento, sino que lo obtienen a partir de la materia orgánica. Por ejemplo, lo tienen de los autótrofos cuando los consumen. Y esto lo hacen a partir de reacciones catabólicas y, por ejemplo, un ejemplo de estos organismos son los animales, que consumen a los autótrofos para nutrirse y obtener su energía, que es el ATP. Como ya he venido mencionando dos términos importantes a lo largo del video, es importante mencionar que el metabolismo se divide en catabolismo y anabolismo. El catabolismo se lo llama como fase destructiva y el anabolismo como fase constructiva. Una gran diferencia entre estos dos tipos es en el que en el catabolismo se libera energía, mientras que en el anabolismo se necesita de la energía. Entonces, el catabolismo es una serie de reacciones químicas de destrucción, en donde se desdoblan las macromoléculas en otras más sencillas. Mientras que en el anabolismo ocurre lo contrario. Se forman a partir de estas moléculas sencillas, moléculas complejas. Y bien, como ya había mencionado, el catabolismo es una serie de reacciones químicas que tienen como objeto liberar energía a partir de la degradación de compuestos complejos en sencillos, como por ejemplo se encuentra la respiración celular o la fermentación. Ahora, este catabolismo tiene 3 fases. Este es el catabolismo aerobio. Se encuentra en 3 fases. Primero se encuentra
la primera fase en donde se degrada o se transforman los nutrientes más complejos en sus componentes principales. De esta manera. Esto sería, por ejemplo, el alimento que uno ingiere. Este alimento se va a degradar o a descomponer en sus moléculas más sencillas, podría decirse, o sus componentes. A ver, el alimento cuando uno se lo ingiere, lo que nos da sería lo siguiente. Por una parte tenemos a los polisacáridos. Por otra parte tenemos también a las grasas, a los lípidos y a las proteínas. Estas son las macromoléculas que normalmente se obtienen a partir del alimento que se ingiere. Pero en la fase 1, esta es la primera fase, estos se van a descomponer en sus compuestos en sus componentes principales. Por ejemplo, los polisacáridos son los monosacáridos, que son moléculas más sencillas. Los lípidos se descomponen en glicerol y ácidos grasos. Y las proteínas, como ya conocemos, en los aminoácidos. Entonces, esta sería la fase 1 en donde se descomponen en sus componentes más pequeños, moléculas más sencillas, como son estos de aquí. Ahora, entramos a la fase 2. En esta fase, estos compuestos que se obtuvieron de la fase 1, lo que tienen que hacer es convertirse en una molécula aún más sencilla, que es el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A. Para ello, por ejemplo, los monosacáridos deben de pasar por el proceso de glucólisis. Este proceso lo que va a hacer es liberar ATP. Se libera ATP. Recordando que el ATP es el adenosintrifosfato, la moneda energética de la vida. Ya, entonces estas moléculas de aquí, por ejemplo el glicerol, también puede pasar por el ciclo de glucólisis para luego convertirse en acetilcoenzima A. Los ácidos grasos, los aminoácidos también tienen que convertirse en acetilcoenzima A. Para finalmente, esta sería entonces la fase 2 o fase intermedia, y la fase 1 o fase preparatoria. Luego de esta fase viene la fase 3, en donde todas estas moléculas, estas moléculas que se han convertido en acetilcoenzima A deben de unirse a este. Unirse al ciclo de la respiración celular, en donde se encuentra el ciclo de Krebs. Esas moléculas pasan bien acá para luego formar parte del transporte de electrones. Algo que también es importante mencionar es que los aminoácidos pueden pasar directamente al ciclo de Krebs o también convertirse en acetilcoenzima A. O por último, pasa también por la glucólisis para luego ser coenzima A, pasar al proceso de respiración, es decir, al ciclo de Krebs, en donde luego se llevará a cabo el transporte de electrones y la fosforilación. En donde estos procesos lo que van a liberar será CO2, dióxido de carbono, y también agua. Teniendo en cuenta que el ciclo de Krebs también lo que nos provee es de ATP, la moneda energética para la vida. Todo esto se lleva a cabo con el fin de que se puedan obtener los componentes necesarios para poder cumplir con todas las funciones que necesita el organismo.